Hola. No, no se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder presentar al doctor Joan Ferrer i Jané, que es doctor en escritura paleohispánica y que podríamos decir pues el mayor experto nacional y por ende internacional y universal de escritura y paleografía ibérica de la antigua civilización ibérica, que se desarrolló, como muchos de ustedes sabrán, entre el siglo V y el siglo I a.C., y ha estudiado cientos de inscripciones en ibérico, fundamentalmente del norte de la península ibérica, pero también conoce las inscripciones del sureste peninsular, que son de las que más va a hablar en la conferencia de hoy, y nos va a ilustrar no solo con el alfabeto ibérico, sino con los diferentes alfabetos que pudieron utilizarse en la península ibérica antes de la latinización de los pueblos peninsulares, y además con los avances que hay respecto al conocimiento de la escritura ibérica, porque sabemos que hay una escritura ibérica, sabemos que esa escritura ibérica se utiliza en todo el mundo ibérico levantino y en el norte de la península ibérica, pero hay muchos avances respecto a lo que sabemos de las palabras, de los idiomas, de los numerales, y todos estos avances nos los va a intentar ilustrarnos hoy el estado de la cuestión del conocimiento de la escritura y de la epigrafía ibérica. El doctor Joan Ferrer tiene más de 140 publicaciones sobre escritura y epigrafía ibérica, y por lo tanto pues es la persona más adecuada para hablarnos de este tema tan interesante y también tan desconocido en general por la mayoría de la población, incluso por los que nos dedicamos a esto. Ha sido para mí una ocasión pues estupenda de poder entablar un poco más de relación, porque estamos estudiando juntos un plomo ibérico procedente de Elche de la Sierra que está en este museo, y le mandamos las fotos del plomo y hubo un momento en que me dijo: oye, yo para entenderlo mejor lo tengo que ver directamente, porque por muy buenas fotos que me mandéis puedo entender muchas cosas, y estoy dispuesto a ir a Murcia solo para ver el plomo y ver si saco algo más, que es un fragmento muy, muy pequeñito, a pesar de que ya he escrito 14 o 15 páginas sobre el plomo sin haberlo visto directamente. Y entonces pues pensé: oye, pues ya que vas a venir a ver el plomo, pues si te quedas una noche nos haces ese favor, nos das una conferencia a todos de lo muchísimo que queremos aprender sobre escritura ibérica y sobre los avances de la escritura y de la epigrafía ibérica, y nos ha honrado con su presencia, quedándose una noche y por lo tanto pudiendo dar esta conferencia. Así que se lo agradezco verdaderamente y espero que lo disfruten tanto como seguro que lo voy a disfrutar yo. Ya en el coche veníamos hablando una hora y no paraba de hacerle preguntas, no terminaba de responder y ya tenía la siguiente, así que estoy deseando escucharle. Muchas gracias a todos por venir. Les dejo con la palabra del doctor Ferrer. Pues muchas gracias, Carlos, por la amable presentación. Muchas gracias al museo pues, por darme esta oportunidad para explicaros un poco las investigaciones y el estado de la cuestión sobre la lengua y la epigrafía ibéricas. Sí, ahora. Bueno, la presentación la voy a estructurar en estos 3 puntos. Primero, una breve introducción al tema para situarnos un poco en el panorama general. Luego hablaremos de estrictamente ya la parte de escrituras ibéricas, su clasificación y su origen. Luego pasaremos a ¿ahora?
Ahora sí. Probar con esta parte. Ahora sí. Sí. Vale, pues comentaba que la presentación la voy a estructurar en estos 3 puntos. Primero una introducción, luego veremos la parte de escrituras ibéricas, la segunda ya serán temas concretamente de la lengua ibérica, qué podemos decir sobre los teónimos ibéricos, sus numerales, tanto léxicos como simbólicos, y qué hacemos con el euskera, ¿no? ¿Qué relación hay entre el ibérico y el euskera, o qué podemos decir, qué tipo de relación hubiera? Y finalmente, pues en la parte final, los últimos 20 minutos, pues lo dedicaré pues, a lo que es el corpus de la epigrafía de la región de Murcia, que es una parte, digamos, personalizada a lo que es en esta conferencia. Bien, aquí en el mapa, este mapa nos sitúa primero a nivel lingüístico. Aquí vemos la península ibérica y vemos 2 áreas. El área occidental, que es la que ocupan lenguas que pensamos que son de la familia indoeuropea, y en cambio en la parte oriental pues tenemos, las que están en verde, pues son lenguas que pensamos que no son indoeuropeas, ¿no? La división lingüística es oriental contra occidental. Tenemos en la zona oriental está el vasco-aquitano, tenemos la lengua ibérica en la costa, tenemos el turdetano en el sur, la lengua del sudoeste. Hay ciertas dudas sobre a qué vertiente atribuirla, pero parece que de momento no sería indoeuropea. Y luego en la parte indoeuropea pues tenemos el celtibérico, que es una de las que mejor conocemos de esta parte, y el lusitano, que se conoce solo por algunas pequeñas inscripciones latinas. En medio tenemos, seguro que había más lenguas, no es que no hubiera más lenguas, es que no las tenemos documentadas. Digamos que como la epigrafía entró de oriente hacia occidente, pues ya en estas zonas básicamente lo que encontramos son inscripciones latinas, donde pues a veces por los teónimos o los antropónimos podemos suponer que había otras lenguas, seguramente también indoeuropeas, pero no las tenemos específicamente identificadas como si tenemos al lusitano o al celtibérico. Estas 2 zonas además se corresponden, grosso modo, con los topónimos que encontramos en las fuentes antiguas. En la parte no indoeuropea básicamente encontramos los topónimos con base ildi o ili, como Ilduro o Iliberri, que suponemos que tendrían en sentido en ibérico pues el sentido de ciudad. Es el mismo que en la parte occidental indoeuropea encontramos estos topónimos, pero ya con el briga final, que sí sabemos concretamente qué quiere decir pues ciudad, y que forma parte de muchos de estos topónimos como Segóbriga o Conímbriga. Digamos que en la parte occidental hay multitud de estos topónimos. Si ahora vemos este mapa, pero ya no desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista de la epigrafía, de lo que está escrito, lo que vemos es que la división ya no la hacemos oriente contra occidente, sino que la hacemos norte contra sur. Es decir, las escrituras del norte se parecen entre sí, las escrituras del sur se parecen entre sí. Como veremos, todas son de una misma familia, vienen de una misma raíz, pero solo viéndolas ya nos damos cuenta de que no son exactamente iguales. Además, tiene la particularidad de que las del norte representan el 95% de los testimonios que conocemos. Por lo tanto, estas escrituras del norte, la ibérica, la celtibérica, las conocemos bien y podemos descifrar bien el significado, el valor de los signos. En cambio, en la parte meridional, como tenemos tan poca, solo el 5% de nuestro corpus es de esta zona, pues son inscripciones que los signos que son menos frecuentes, pues aún tenemos problemas a veces para darles un valor, o al menos para ponernos de acuerdo los que lo investigamos qué valor tiene. Aquí vemos un ejemplo en la parte ibérica, además lo que antes veíamos como una unidad, la parte ibérica, la lengua ibérica, la encontramos representada en 3 escrituras. Una nororiental, que es este ejemplo de Ullastret, pero también la tenemos representada en el alfabeto greco-ibérico, que es la que corresponde a esta zona. En este caso, el ejemplo que he puesto es el plomo de Alcoy. Y además, en la parte también de Valencia, pero especialmente en Albacete y en Jaén, pues encontramos la escritura suroriental. Digamos que tenemos la misma lengua, pero representada en 3 escrituras distintas. Es decir, lengua y escritura no tienen por qué ir necesariamente en el mismo ser una unidad, ¿no? En este caso tenemos una lengua y 3 escrituras. En el norte, además, tenemos la parte celtibérica, que lo que hicieron fue adaptar la escritura ibérica para escribir su lengua. En este caso, los retoques que hicieron fueron mínimos.
Y esto vemos que una lengua indoeuropea y una lengua no indoeuropea pueden compartir prácticamente escritura sin apenas cambios. Es decir, que pasa lo contrario también pasa. Y la novedad de los últimos años ha sido la mano de Irulegui, que nos certifica ya la existencia también de la escritura vascónica. Probablemente con alguna adaptación, es decir, basada en la ibérica, pero con alguna adaptación específica para la lengua de esta zona vascónica de Navarra, parte de Aragón, que es donde empezamos a encontrar, o ya habíamos encontrado algunas inscripciones, pero la mano de Irulegui nos certifica, pues le da carácter oficial a su existencia. En la parte meridional, pues tenemos la parte, además de lo que hemos visto de la escritura ibérica suroriental, tenemos una zona que es la turdetana, con muy pocas inscripciones, pero que ya empiezan a identificarse como turdetanas, como esta de Alcolea del Río, que es un pequeño plomo, o la parte del sudoeste, en el Algarve y el Baixo Alentejo, en el que se documentan un centenar de estelas, algunas de ellas espectaculares como esta de Mesas do Casteliño. Y la novedad también de los últimos, en este caso, meses, porque fue un descubrimiento de junio pasado, pues hay una serie de inscripciones que no sabemos cómo clasificar. Sabemos que son meridionales, sabemos que son de esta familia del sur, pero no acabamos de ver cómo identificarlas, ¿no? Como sería el abecedario del turuñuelo, que claramente repite los signos de Espanca, pero que pertenece a este grupo de inscripciones meridionales aún sin identificar. También es necesario señalar que toda la costa andaluza, también parte de la costa murciana y de Baleares y Pitusas, pues la epigrafía mayoritaria que encontramos es la fenicia. En esta zona, si se escribió, se hizo utilizando la epigrafía fenicia, básicamente porque había muchos establecimientos coloniales de fenicios. Bien, ahora ya pasamos a la parte dedicada a las escrituras. Aquí vemos la escritura no oriental no dual. Este es el formato básico de la escritura ibérica, la que descifró Manuel Gómez Moreno. Representa casi el 60% del corpus. Esta es la típica que encontramos en los siglos II y I a.C. Y es, digamos, la más frecuente. A veces se piensa que en época romana o cuando llegaron los romanos, pues se dejó de escribir. No es correcto. De hecho, prácticamente casi se escribió más en los siglos II y I que lo que se había escrito antes, como mínimo en soportes duros que podamos conservar. También es cierto que en esta época acostumbran a ser ya inscripciones más simples, pero bueno, digamos, numéricamente es donde encontramos más inscripciones. La escritura ibérica no dual, en este caso tenemos las 5 vocales, A, I, O, U. Tenemos 2 sibilantes, 2 vibrantes, 2 nasales, algunos signos aún de difícil caracterización y una lateral. Pero lo importante de esta escritura es que es una escritura, y esto es común a todas las escrituras paleohispánicas, es que es una escritura semisilábica. Es decir, hemos visto signos que son alfabéticos, pero lo que caracteriza este tipo de escritura, de esta familia, es que los signos de las oclusivas son silábicos. Es decir, tenemos un signo para acá, un signo para qué, un signo para aquí, un signo para co y un signo para cu. Es decir, para cada vocal hay un signo distinto, siendo el mismo sonido. Vale. El problema de la primera escritura que hemos visto es que, y por eso le llamamos no dual, es que no diferencia las sordas de las sonoras. Es decir, el signo para acá y el signo para acá es el mismo para acá y para acá, o el mismo para qué y para qué, o para ta y para da. Es decir, no distinguían, en este momento se ha perdido la posibilidad de distinguir la sorda de la sonora. En cambio, en la escritura que encontrábamos en los siglos anteriores, que es la típica de los siglos del 5 al 3 a.C., es la que llamamos dual, porque en este caso el silabograma de los oclusivos sí que permite distinguir la sorda de la sonora. Lo que encontramos es que el signo sordo tiene un trazo más, aquí vemos el signo para aquí, el que está en azul, pues tiene 2 trazos añadidos, en cambio el signo para aquí no tiene ningún trazo. Y en el caso de ti y di, pues lo mismo, tenemos ti con 4 trazos, y en cambio el signo para di solo tiene 3 trazos.
Ahora lo que vemos, os he mostrado el cuadro de la escritura del sur, la suroriental ibérica, y aquí ya veis que ya empiezan a salir signos en rojo, cuadros en blanco. Empezamos ya a tener problemas. No tenemos certeza absoluta de los valores de algunos de estos signos. ¿Por qué? Por lo que comentaba de que hay menos inscripciones y nos dan menos opciones para hacer paralelos. Pero sí que hemos visto que tenemos la misma característica. Esta escritura también era capaz de distinguir las sordas de las sonoras. Aquí vemos el signo para aquí y el signo para aquí. En este caso está invertido. El que tiene un trazo más es el sonoro, gui. En cambio aquí no tiene este trazo. Y si vemos el signo para ti, pues lo mismo. Tenemos este tracito añadido que marca la sonora y en cambio el signo para ti no lo tiene. Y si os dais cuenta, gui y ti y di son los mismos valores que la otra escritura, pero los signos no tienen nada que ver. En este caso, ejemplifica por qué la escritura del sur y la escritura del norte son escrituras distintas. Como veremos, tienen un ancestro común, pero llegó un momento en que divergieron y llegaron a esta casuística de que los mismos valores los representan con signos distintos. Y finalmente el cuarto sistema que os presento, que es el greco-ibérico. Ese es el más simple, es el que corresponde a Murcia, es el que está el plomo de Coimbra del Barranco Ancho, es la escritura en la que está el plomo del Cigarralejo. Es una adaptación de la escritura griega jónica y solo tiene 16 valores, con lo cual se agradece cuando tenemos que analizar una inscripción dudosa, porque las posibilidades de equivocarse son menores. Sí que hicieron es añadir a la RO un tracito para poder distinguir las dos vibrantes ibéricas. Simplificaron muchos signos que no les servían, pero el de la RO sí que necesitaban añadirle un signo más. Entonces, con este tracito añadido a la RO, distinguen las dos vibrantes. No creemos que fueran vibrantes simple contra vibrante múltiple, sino que serían dos vibrantes con dos puntos de articulación distintos. Al menos eso es lo que yo me planteo por otras evidencias que hoy no puedo entretenerme en explicar, pero pensamos que en la escritura del norte hay indicios de que nos permiten pensar que era así. Además, hemos encontrado algunos abecedarios. Es decir, os he puesto unos cuadros de signos, pero en algunas inscripciones rupestres de la Cerdaña hemos encontrado abecedarios escritos en la roca y que explicitan el dualismo de esta escritura. Aquí vemos, por ejemplo, los signos ti y di, pues escritos en un abecedario duplicados, porque para ellos eran dos signos distintos. Digamos, el uno tenía 4 trazos y el otro tenía 3. Entonces siempre, como veremos, bueno, hoy os enseño este de G, está cerca de Puigcerdà, pero los 3 o 4 que conocemos siguen el mismo criterio. Es decir, siempre ponen el signo complejo primero y el signo simple después. Veis que después sigue en este caso tenemos ki y gui, pues lo mismo, también está el complejo primero y el simple después. Y en este abecedario, además, el que lo redactó, todos los que conocemos tienen órdenes distintos, hay algunas coincidencias. Pero este en particular se caracteriza porque otros signos que sí que son de valores similares los ha agrupado. En este caso vemos las dos sibilantes juntas, o las dos nasales juntas, o las dos vibrantes también juntas. Probablemente sea un tema mnemotécnico a la hora de escribir el abecedario. Estos abecedarios no creemos que se utilizarán para la enseñanza de la escritura. Pensamos que son santuarios rupestres, son probablemente votivos y alguien que ha hecho pues, una ofrenda ofreciendo pues, aquello que sería más preciado para él, que podría ser la escritura. Y encontramos varios ejemplos y tiene correlatos con otras epigrafías. En latín, en griego hay casos similares en que se utilizan básicamente los abecedarios que se han conservado en soportes duros, pues son normalmente de contextos cultuales. Los que serían de contextos de enseñanza de la escritura, pues la mayoría serían soportes de materiales que se han perdido, ¿no? Lo que sí que conserva muchos es el inicio por kutu. Kutu sí que, por alguna razón, es la palabra por la que empezaban muchos de estos abecedarios. Para mí sería, y es una palabra que luego encontramos en los textos, quizás representando a escrito o representando a ofrenda, es decir, algo que tuviera que ver con el uso de la escritura.
Probablemente primero fuera el abecedario y luego la palabra, aunque hay algún colega que piensa que es al revés, que primero fue la palabra y que fuera algo mnemotécnico. Bueno, digamos que en todo caso parece que tiene relación su uso en el abecedario con la palabra que luego encontramos en algunos textos. Y además hemos encontrado también abecedarios no duales. Los duales es fácil porque a la que ves signos en parejas y dices, es un abecedario dual. Pero los no duales los hemos detectado porque presentan una irregularidad estadística. No es normal que en un solo texto todos o prácticamente todos los signos sean distintos. Con lo cual, cuando vemos una inscripción que tiene más de 12 signos distintos, mal. Estadísticamente eso no cuadra a no ser que sea un abecedario. Y además en este caso hemos visto, este es de rupestre del Esquirol, y esto es una fusayola de Can Rodon, y vemos que los dos empiezan igual, Cutuquir bitático. Ya hemos visto que este es otro inicio característico de los abecedarios, en este caso de los abecedarios no duales. Lo hemos comprobado empíricamente, viendo a ver los textos normales, cuántos signos distintos puedo tener en un texto normal, y hemos visto que a partir de 11 ya no tenemos. Es lo máximo que la casualidad nos permite. A partir de aquí pues, está el de Can Rodon con 16, o el del Esquirol con 19 inicialmente, ahora ya 26, que certifican que son abecedarios. Y eso nos ha permitido pues, identificar algún texto menor que no llegue a esa cantidad de signos, pero en este caso tenemos otro rupestre de la Tor de Querol, en que solo pone Cutuquir bitático, pero claramente es el mismo inicio, por tanto tiene que ser un abecedario. Por lo que respecta a los abecedarios meridionales, desgraciadamente no tenemos ninguno ibérico, pero sí tenemos algunos de esta zona, digamos de escritura meridional. Ya hace desde 1986 que se conoce el de Espanca, que es un abecedario doble. Y este quizás sí fuera, de hecho es lo que se supone, que es un abecedario que sí que se utilizó como enseñanza. Es decir, primero el maestro marcó el abecedario y luego debajo se aprecian en signos menos marcados y con algunas dudas lo que podía ser la versión del alumno. Aún así hay colegas que también piensan que podía ser votivo. Bueno, digamos que sería el mejor caso para que fuera realmente un abecedario didáctico. Además, este abecedario nos dio la posibilidad de comprobar que realmente este ya no sigue el orden que hemos visto en el norte, este sigue el orden del abecedario fenicio, que vemos los signos fenicios aprovechados en el abecedario paleohispánico y vemos que mantiene el orden al menos hasta el signo 13. Y, claro, los cuatro primeros, ¿cuáles son? Pues es A, B, K, TU, que es el equivalente de nuestro familiar ABCD, ¿no? O alfabeta gamma. Pues digamos que en el abecedario paleohispánico meridional se mantiene este inicio tradicional que hemos respetado pues hasta ahora en los abecedarios modernos. Conocemos otro meridional que es muy fragmentado, solamente hay unos cuantos signos, pero que coincide en un segmento de Espanca, con lo cual también podemos decir que es un abecedario. Y el último que ha aparecido, pues comentaba, es el del Turniuelo. Este está fragmentado, ha perdido los 6 últimos signos, pero los 21 que se conservan siguen el mismo orden también con el ABCATU inicial que de Espanca. Por lo que respecta al origen, pues estas escrituras derivan del fenicio. Ya hemos visto que el orden del abecedario pues sigue los signos del fenicio. Hay alguna propuesta, había de que pudiera seguir, hubiera alguna influencia griega, pero no es necesaria. Es decir, todo se puede explicar a partir del fenicio. El hecho de que las vocales no estén bien definidas pues tiene mejor explicación si viene solo del fenicio. De hecho, hay algunos signos. Hemos de partir de que es una adaptación del fenicio, pero es una adaptación del fenicio que tuvo una escritura original. Es la que nos transmite todas las características comunes de las escrituras paleohispánicas. En particular estos signos, el signo de esta clepsidra o este triángulo, en todas las escrituras tienen este valor. Tiene el valor tu y él tiene el valor co, sea cual sea la escritura. Con lo cual seguramente son signos que ya se fijaron en este momento. En cambio, el círculo o la flecha pues tienen valores distintos al norte y al sur. Pues quiere decir que son valores que se fijaron una vez ya se habían separado las dos familias. En este caso, el círculo es una vocal en el sur y un silabograma en el norte, Q, o una vocal en el norte, la flecha, y en el sur es un silabograma. Es decir, ya no solo son valores, sino que son conceptualmente distintos. Aquí ha pasado algo. En algún momento esta familia se bifurcó en dos y se hicieron dos
dos adaptaciones distintas. Bueno, digamos que tenemos esta polihispánica original, dio dos escrituras intermedias, una al norte y otra en el sur, y cada una se distribuyó por su área de influencia. Bien, hemos terminado la parte dedicada a las escrituras, ahora empezamos ya la parte dedicada a la lengua, y la primera parte pues vamos a hablar un poco de divinidades. ¿Qué sabemos de las divinidades ibéricas? ¿Son todos tanits, ¿no?, como decíamos antes, o hay más? Bueno, la primera pista nos la suministra la epigrafía latina, porque aunque hay pocas, comparada con las que encontramos en la parte occidental de la península ibérica, en la parte ibérica solo tenemos 5, pero tenemos esta de Susqueda, en Girona, con Sertundo. Sabemos que es divinidad porque lo pone la inscripción latina, es una dedicatoria votiva a Sertundo. Tenemos este Betatún en Fuerte del Rey, en Jaén. Tenemos Salaeco aquí en Murcia, en Portman. Y tenemos el Salaguín, que apareció en Río Tinto y también en Jaén. Y bueno, pues no tenemos mucho más. También tenemos una referencia de Macrobio a un tal Netón, que pensamos que podría ser el equivalente del Neitín ibérico, es de Axi, de Granada. Y la forma, su composición es muy parecida a cómo identificamos los antropónimos, solamente son elementos bimembres. Entonces tenemos, pues, Sertundo, pues sería Sertún más Do, Betatún, Bete más Atún, Salaeco, Salai más Co. Bueno, la cuestión es que si encontramos una inscripción, este elemento, no seríamos capaces de distinguirlo por su forma, porque podríamos confundirlo perfectamente con un antropónimo. Pero aquí viene la ayuda de las inscripciones rupestres en nuestra ayuda para intentar ayudarnos a identificar estas divinidades. En la Cerdaña, ya os he comentado los abecedarios duales que han aparecido allí, tenemos 51 rocas con más de 200 inscripciones ibéricas. Son rocas normalmente exentas, aquí vemos una de Oseja, esta de Er, esta de G, esta de Guils, de Bolví. Son rocas al aire libre, normales, pero son esquistos. Y esto es muy importante, porque son rocas duras que se erosionan con poca facilidad. La contrapartida es que son muy útiles para la construcción, y las que estaban cerca de las poblaciones pues han desaparecido, pero las que están en la montaña, pues la mayoría se han conservado bien y conservan aún muchas de estas inscripciones, que suponemos que son santuarios rupestres, donde hay inscripciones básicamente religiosas votivas. Por tanto, es fácil que encontremos teónimos. Si son votivas, pues tendría que aparecer el nombre del dedicante, pero también el de la divinidad. Fuera de la Cerdaña, pues conocemos muy pocas, solamente hay otras 10 rocas con unas 35 inscripciones, y la razón probablemente es esta que os comentaba, geológica, porque en el resto de la zona ibérica básicamente son rocas sedimentarias que se han erosionado, con lo cual si había inscripciones, muchas de ellas se han perdido. ¿Se han conservado cuáles? Pues las que estaban en abrigos. A veces pensamos, no, hacían inscripciones en los abrigos. No, es que solamente conservamos las que estaban abrigadas, el resto, pues al cabo de unos años, se han erosionado. Bien, como comentaba, la dificultad de identificar las divinidades es una inscripción epicórica, donde no sabemos si es votiva, si no lo es, pero si sabemos que está en una roca y pensamos que es rupestre o que es, digamos, un santuario, pues tenemos aquí dos posibilidades. Si encontramos un onomástico, podemos pensar que es el dedicante o podemos pensar que es la divinidad. Pero ¿qué pasa? Que las divinidades es un conjunto muy pequeño y los dedicantes es un conjunto muy amplio, con lo cual, por probabilidad, a la que tengamos un conjunto amplio como es este, pues vamos a encontrar que los que se repiten más veces tienen que ser las divinidades. Y es lo que lo que he ido proponiendo, de intentar identificar aquellos elementos más repetitivos como divinidades. En este caso tenemos Garde, que se repite 4 veces, tenemos Ocal, también 4 veces, Artiunan 3 veces, Ticanal 3 veces, Balcar 2 veces, etc. Tenemos diferentes ejemplos, podría seguir hasta casi 30, algunos se repiten pocas veces. También, además, vemos que son morfológicamente coherentes, es decir, que aparecen con los mismos morfemas. Lo vemos con el morfema E o con el morfema R, que son marcas que ya sabíamos que podían ser marcas de dativo. Y en algunas de ellas pues presentan una forma similar. Ocal, Ticanal, Urdal, ahora vamos a ver Urdal, por ejemplo,
es el caso más paradigmático. Es una divinidad que pensamos que está asociada al jabalí. Nos aparece 9 veces en el abrigo del Tarragón, en Valencia, una vez en la Cerdaña, en la forma urdalique, con este urdal inicial y un morfema ike, que pensamos que es también un destinativo, una de la familia del dativo. Y conocíamos una divinidad urde, porque era una inscripción vascona en Muzqui, en Navarra, pues hay dedicatoria latina a esta divinidad. Y urde en vasco es jabalí o es cerdo. Por lo que podemos plantear de que realmente el urdal ibérico viniera de este urde, o que tuviera el mismo origen que el urde vascónico. Además sabemos que por la forma de formar estas divinidades, ticanal, ocal, urdal, tenemos este al final, que es un añadido, algo característico de las divinidades, que no es normal en la epigrafía ibérica, no es algo que encontramos normalmente en un texto ibérico, pero que aparece identificando a estas divinidades. Con lo cual, si al urdal le quitamos el al, pues nos quedaría este urde, que podría ser el mismo urde de la divinidad vascona. Bien, hemos visto las divinidades, ahora vamos a ver los números, y los números también nos llevan al euskera, porque esto es una propuesta de Eduardo Orduña del 2004, en la que identificó una serie de elementos ibéricos que se parecían a los numerales vascos. Y cuando digo que se parecían, prácticamente es que son idénticos. Es decir, que tenemos la mitad erdi, tenemos bat, tenemos bi, tenemos irur, tenemos laur, borste, sei, sisbi, sorse. El 9 es el que nos falla, pero tenemos 10, abar o orgei 20. Es decir, tenemos prácticamente todos los átomos, tenemos las dos bases 10 y 20 y tenemos la mitad. Tenemos 11 elementos que guardan un razonable, más que razonable parecido con sus equivalentes vascos. La cuestión es que no solo es que se parezcan, es que combinan como esperaríamos que combinaran. Los átomos se combinan a través de las bases. Tenemos aquí la base 10, tenemos la base 20, orkei, y hemos documentado un elemento que es orkei abar. Pues, ¿qué va a ser? Pues va a ser 20 más 10, 30. Hemos encontrado otro que es orkei abar ban, 31. Pues orkei más abar más ban, 31. Tenemos abar que bi. Y aquí aparece un elemento nuevo, tenemos este que, entre abar y bi. ¿Qué puede ser? Pues una conjunción, es el elemento típico que aparece en cualquier sistema numeral, en cualquier lengua, pues uniendo, normalmente en los numerales complejos más bajos, el átomo con la unidad. Tenemos orkeirur, tenemos orkeike laur, otra vez con el que entre el orkei y el laur. Abar que borste, pues de nuevo, abar que borste, pues ¿qué va a ser? 15, ¿no? Abarsei, 16. Sisbi, solo tenemos el átomo, pero está al lado de un abar, pero está al lado. Y con sorse igual, solo tenemos el átomo, pero está al lado de un abarsei, de otro abarsei, distinto del anterior. Con lo cual tenemos, se parecen, combinan como han de combinar, y como ahora veremos, aparecen donde esperaríamos que aparecieran los numerales. ¿Dónde tenían que aparecer? Pues en pesos, en capacidades, en textos económicos. Pues eso es lo que encontramos. Tenemos en primer lugar las monedas de Undiquesken. Estas monedas no es una moneda aislada, tenemos prácticamente 1 millar de monedas conocidas ya, recolectadas desde antiguo, que se emiten desde mediados del siglo II hasta mediados del siglo I a.C. Y tenemos 4 valores, tenemos la unidad, tenemos la mitad, tenemos el cuarto y tenemos sextos, que se distinguen por su iconografía, por sus pesos, por sus diámetros. Digamos que no hay duda en cuanto al valor nominal de estas monedas. Y en estas monedas nos aparecen marcas que coinciden con su valor nominal. Etaban aparece solo en las unidades. Eterder aparece solo en las mitades. En el caso de los cuartos tenemos mala suerte, solo tenemos representación simbólica, por lo tanto del 4 no podemos decir nada, pero sí que de los sextos tenemos serkir, que nos lleva al sei, que hemos visto que es 6 en vasco, ¿no? Además, para el sexto tenemos una ayuda de nuestros amigos romanos, porque en las últimas emisiones no se marcaron, justo antes de emitir en latín, se utilizó una marca de valor que es sexte, que es sextus, es la versión ibérica del sextus, no para representar un nombre, sino en este caso solamente utilizada para sustituir la marca de valor ibérica, con lo cual nos confirma que el valor de serkir en ibérico pues era un sexto.
que está basado en 6, ¿no? Además, tenemos un peso de piedra en el Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet que nos da un indicio favorable al valor 10. Este es un peso es una piedra con una argolla de hierro incrustada que pesa 420 gramos. Y su texto es Ustain abar arban, que para nosotros es relativamente claro, dentro de lo que es claro en ibérico, pero interpretamos que es un peso de 10 algo, o un peso de 10. Y gracias a los ponderales que aparecen, por ejemplo, en el de la tumba del Cigarralejo, que aparece un conjunto de ponderales en los que se ve que hay un patrón de 42 gramos, en este caso es el marcado como 7, estos 4, pues cada uno de ellos, pues unos de 40, los otros de 80, los otros de 120 o 25, es decir, hay un orden creciente de los pesos, pero la base es 42 gramos, en este caso 41,46, ¿no? En la cobalta encontramos algo parecido. Tenemos otro panderarium de 4 pesos y el menor es de 42,2. Y uno peso de piedra del Puig de la Misericòrdia en Castellón pues pesa 41,29. Además, este no se lo identifica porque tiene una marca de valor O, que nos significa que es el OTAR, que ya conocíamos, digamos, sería largo de explicar, pero es el sistema AOKI que se utiliza en muchos textos. Veremos algún ejemplo más tarde. Pero vaya, que nos garantiza, digamos, que tenemos un peso que pesa 10 algo, que pesa 420 gramos, y sabemos que este algo existía en ibérico y que era un peso, digamos, uno de los básicos pesos en la metrología ibérica de 42 gramos, con lo cual es plausible que este peso, como el texto nos indica, fuera 10 algo. 10 Ustain, bueno, no es Ustain, no es O, pero sí que es 10 por 42 gramos, ¿no? Y un hallazgo reciente, o bueno, digamos una propuesta también de Eduardo Orduña en su momento, pero estaba sin validar. Entonces es un dolium de Rusquino, está entero, y en cuanto vimos que estaba entero y que tiene la palabra ogei, no tiene orkei, tiene ogei, y ogei es literalmente en vasco 20, digamos que falta la aspirada, que aparece en algunos dialectos, pero digamos que sería una versión de nuestro orkei. Como veremos luego, el ibérico, pues bueno, quizás no era tampoco una lengua completamente unitaria, también tendría sus dialectos. Bueno, pues en el norte ya se utilizaba ogei en lugar de orkei. Y lo normal en los grafitos de los dolium, de los dolia, es que representen la capacidad, es lo normal. Prácticamente el 80 al 90% de los grafitos post-cocción sobre dolia son indicaciones de capacidad porque era lo importante, se quería saber, pues no todos los dolias eran distintos, no había un dolia igual, ¿no? Porque su forma de hacerlo es relativamente manual, ¿no? Pues lo primero que hacían era marcar su capacidad. Lo que hemos intentado para validar su capacidad es compararlo con dolia latinos, que tienen marca de capacidad latina, para ver si encontrábamos un lugar donde colocarlo. Entonces hemos encontrado uno de Badalona de 17 ánforas, normalmente la capacidad de los dolias se medía en ánforas, las estándar de 26 litros, pero ya hemos visto de que pueden ser entre 25 y 35 litros. Pues tenemos este de Badalona con 17 ánforas y tenemos otro de Santa Pola, que está en el Museo Arqueológico Nacional, de 23 ánforas. Y efectivamente, por sus dimensiones, el dolium de Perpiñá encaja, es decir, se coloca entre estos dos. Su capacidad, calculada por diferentes métodos, pues nos da 687 litros, que está entre estos 762 de Santa Pola y 477 de Báitulo, con lo cual se valida que si es una capacidad, pues es plausible que sea el numeral. Un numeral entre 17 y 23, pero ¿qué numeral entre 17 y 23 se representa con un solo elemento? 20, porque los demás estarían formados por 2. 18, 19, 21, 22. Si solo es uno, solo puede ser 20, ¿no? Además, hemos verificado que la creencia de que las capacidades de los dolia latinos se medían en ánforas cuadrantales, pues no es correcta. Cada dolia tiene cada zona pues utilizaba su media, entre 25 y 35 litros. No parece que hubiera una unidad estándar de capacidad, al menos en la península ibérica, en esta zona ibérica, ¿no? ¿Y qué podemos decir de la relación entre el vasco e ibérico a partir de la relación con los numerales? Bueno, primero que podemos decir es que esto no puede ser azar. Tenemos 11 elementos. El azar hay que descartarlo. Claramente nos hemos de ir o bien al préstamo o a la relación genética.
El préstamo se produce, a veces se produce, es normal prestarse entre lenguas numerales individuales, pero todo el sistema es muy poco frecuente. Hay casos, lo podemos valorar en un 1%, pero lo normal cuando dos lenguas comparten el sistema de numerales es que estén relacionadas. Pero imaginémonos de que hubiera sido un préstamo. ¿Cuál debería haber sido la influencia de una lengua sobre otra para que se prestara todo el sistema de numerales? ¿Qué otros elementos se tendrían que haber prestado también? Podemos pensar en que el vasco en los últimos 2000 años ha mantenido su sistema de numerales. Ni las lenguas romances, ni el latín en su momento, ni el castellano han conseguido alterar ese sistema. Pues ¿cuál debería ser esa presión que habría sufrido el vascónico, el portovasco, para incorporar los numerales ibéricos? No parece muy razonable, ¿no? A mi parecer, esto es una prueba de que que la relación entre estas dos lenguas tiene que ser genética. No sabemos a qué nivel, no tiene por qué ser, evidentemente no son la misma lengua, ni tienen por qué ser hermanas, pueden ser primas. No sabemos a qué nivel está el parentesco, pero que algún tipo de parentesco debería haber. Y, disclaimer, esto no quiere decir que podamos coger un diccionario de vasco y empezar a traducir inscripciones ibéricas. No funciona, no se puede. Mucha gente lo intenta, pero no. No es el caso, que quede claro. ¿Y cómo deberíamos imaginarnos esta relación? Pues primero lo que comentaba, de que la lengua ibérica no es una unidad, o es una única lengua, pero que seguramente tendría sus dialectos. Debemos imaginárnoslos como un continuo dialectal, es decir, que cada territorio cercano seguramente hablarían algo más parecido, y a la que nos alejamos pues encontraríamos variantes más diferentes de la misma lengua. En el caso del vasco aquitano, pues podemos pensar que por la misma relación, no eran territorios unificados, no había ninguna entidad política que las manteniera coherentes, con lo cual las lenguas evolucionarían hasta cierto punto de forma autónoma. Incluso nos podríamos plantear quizás que en esta zona de contacto encontraríamos lenguas de transición. Encontraríamos aquí inscripciones que igual no sabríamos decir si son ibéricas o si son vascónicas, porque estaríamos en un punto de equilibrio entre las dos lenguas. No está demostrado, no tenemos aún inscripciones de esta zona, pero es una hipótesis a plantear y que quizás algún día podamos verificar o no. Bueno, aquí solamente finalizar comentando la existencia de la mano de Irulegui, que es la inscripción vascónica que aparece cerca de Pamplona y que ha sido un punto de inflexión entre la relación entre investigadores ibéricos, investigadores o iberólogos y vascólogos, porque nos ha hecho poner en común ciertas cosas que quizás hasta ahora pues no habíamos hecho. Está claro que la inscripción es vascónica, no es ibérica, pero el hecho de que puedan ser lenguas emparentadas nos permite pues afrontar su estudio pensando que quizás algún elemento pues tenga que ver con alguno que conocemos en ibérico, como puede ser este acari, que también aparece en un par de inscripciones ibéricas de forma destacada. Bien, pasamos a otra parte de la charla, dedicada pues, a ver cómo podemos demostrar que algunas hipótesis de valor sobre algunos elementos ibéricos. Vamos a partir de lo que son las ánforas de Ville-Toulouse, que es un conjunto de inscripciones pintadas sobre ánforas que se encontraron en este poblado, en este Oppidum Gallo, en Toulouse, pero que llevan vino itálico, pero que llevan marcas ibéricas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la explicación es este gráfico, intento explicarlo aquí, el del negocio, es decir, alguien ha importado vino itálico que se ha desembarcado probablemente en Ampurias de diferentes comerciantes itálicos y los ha ido marcando pues, para su control. Una vez ha tenido un lote de mercancías, pues ha hecho un transbordo, ha hecho un cabotaje hacia la zona de Narbona y trasladando este vino que finalmente ha llegado a Toulouse. Esta sería la explicación del negocio de por qué estas ánforas con inscripciones ibéricas han acabado en Toulouse. Son unas 35 ánforas que siguen un mismo patrón. Vemos un nombre de persona en la primera posición, luego un signo co, una primera cantidad, un signo ti y una segunda cantidad. Bien, el nombre está claro porque al menos uno de ellos está en latín, con Quintus Ofelius, por tanto queda claro que es un nombre, y los demás siguen el mismo patrón. Vemos sexte, en este caso sí que sería sextus, la versión ibérica de sextus,
Tenemos un Binuki, que sería el Minucius latino, o un Babirki, que sería un Fabricius. Es decir, los nombres, aunque están escritos en ibérico, pero son nombres itálicos, nombres latinos en su mayoría, los menos, los más largos, se identifican con cierta claridad. Probablemente sean los nombres de los productores o de los comerciantes que han traído el vino en sus barcos y que el comerciante ibérico pues, ha acumulado para llevarse. Son letreros pintados, algunos de ellos muy borrados. Este se puede leer bien por la fotografía en negativo, Binuki. Están pintados en la parte superior del cuello. Y además tiene la particularidad de que se agrupan en 14 grupos. Al mismo nombre le corresponden las mismas cantidades. Interpretamos esto porque, pensando que se trata de lotes de mercancía, se están marcando las ánforas por lotes. Probablemente los del mismo comerciante llevan la misma información. La cuestión es qué tipo de información puede ser. Bueno, una primera aclaración es que hemos visto los numerales léxicos, pero también en ibérico había numerales simbólicos. Tenemos números que se expresan mediante símbolos. Algunos ya los conocíamos o teníamos claros cuál era su valor. Una raíz vertical pues es la unidad, una pi, probablemente de penta, a partir del griego, pues significa 5, y una propuesta reciente del 2020 de José Vicente Montes nos ha aclarado los otros dos. La que tiene forma de L latina sería 10 y el que tiene forma de S sería 20. Con lo cual tendríamos replicado el mismo sistema que hemos visto léxico, vigesimal, pero a nivel simbólico. Y este es el símbolo, este es el mecanismo que se utiliza en la segunda cantidad de estas inscripciones, en que vemos que se repiten las S hasta 4 veces, porque se llega hasta 80, ya no hace falta seguir más, porque a 80 le sumas L, que es 10, 90, y ya está, ya tienes toda la secuencia hasta 100. Bueno, la primera cantidad es una primera cantidad muy pequeña, que está entre 2 y 8, mientras que la segunda cantidad es relativamente mayor, entre 12 y 93. Entonces tenemos que interpretar estas cantidades. Y mi propuesta es que la primera cantidad refleje la edad del vino, sería un vino añejo, un vino que ha pasado años envejeciendo, y que cuanto más ha envejecido, pues más valioso es. Por tanto, es una información valiosa para el comerciante, pues para saber que tiene un producto de calidad. Entonces, ha anotado quién se lo ha vendido o a quién se lo ha comprado, anota la edad del vino o la que le han transmitido que tiene este vino. Además, en nuestro caso, se da la casualidad de que, aunque varía entre 2 y 8, pero la mayor parte es 4. Normalmente es una edad típica de esta época, en la que normalmente ya creo que hay algún autor clásico que recomienda a las vilas pues tener espacio para almacenar vino durante 4 años y a partir del 5º empezar a comercializar. Con lo cual, por eso probablemente 4 es el valor que más se repite, sería un valor óptimo a nivel de producción de vino añejo. Además, lo he verificado en distintas muestras de datos que me indican pues, que sí, que digamos que 4, al menos en esta base de datos de inscripciones de edad de vinos en ánforas latinas, pues el 4 pues, es la más frecuente. Normalmente viene acompañada pues, de la A de Anorum, cuando se expresa, o incluso de Vetus. Pues tenemos aquí Vinus, Vetus, Anorum, 6, ¿no? Por lo que respecta a la segunda cantidad, vemos que están invertidas. Cuanto mayor es una, menor es la otra. Pues siguiendo con la hipótesis, parece que del vino que teníamos, el vino de mayor calidad, el vino de más valor, pues tendría menos cantidad. Seguramente es la cantidad de ánforas de cada lote, o es la hipótesis que manejo. Por lo cual explicaría que las cantidades están invertidas. Y de la edad del vino nos podemos pasar a la edad del difunto, porque hemos visto que este signo T es el que estaría marcando la edad del vino, o sea, estaría en el lugar que está la A de Anorum en las inscripciones latinas. Si vamos al corpus ibérico y buscamos candidatos que empiecen por T, nos encontramos que hay 2 inscripciones sobre lápidas, sobre estelas, que mencionan la edad del difunto y que delante tienen un elemento que empieza por T, que es Tieike. Entonces, mi hipótesis es de que este T que nos aparece en las ánforas marcando la edad del vino es la forma abreviada de este Tieike,
que tenía que estar representando el concepto que en latín se representaba con annorum, es decir, la edad, los años del vino y los años del difunto cuando murió. Estas inscripciones se leían mal, pero parece que se pueden reconstruir perfectamente a partir de las fotografías publicadas, pues como Tieique, ¿no? Y además una tercera de Sagunto, que solo se conserva el dibujo, pero que repite el mismo patrón. Delante de la edad del difunto aparece este elemento que empieza por ti, que debería ser el mismo que hemos visto antes. No hay más, ¿eh? Todas las tres inscripciones ibéricas donde se sospechaba que era así, que se mencionaba la edad del difunto, son estas tres. Y en las tres el elemento que aparece por delante empieza por ti, ¿eh? Con lo cual es lógico que sea nuestro Tieique. Bueno, y además otra consecuencia es que además hemos visto que en estas ánforas apareció un elemento fuera de lugar, que era un sacar, que podía ser un nombre. Sacar es un formante antroponímico ibérico, podría serlo, pero resulta que también podría ser el equivalente del vetus, que vetus es otro de los elementos que aparece caracterizando al vino viejo. Con lo cual, y además nos ligaría con que Sahar en vasco es viejo, es una hipótesis ya tradicional y que se utiliza también en algunos antropónimos como un mesahar de Lerga. Pero bueno, en este caso lo que nos daría es un apoyo a pensar de que realmente en este sacar que está fuera de lugar, pues está representando el valor del vetus que nos aparece en las inscripciones latinas. Bien, y entramos en la parte final de la charla, hablando del corpus de la región de Murcia. Bueno, lo primero que hay que decir es que es escaso. Solo tenemos 10 inscripciones oficialmente. En el coche ya Carlos me ha comunicado alguna más. Si alguno tiene alguno más, pues por favor que me lo comunique. Siempre pasa que acabamos actualizando. Hay muchas inscripciones que se quedan en los museos y no que se acaban publicando. Pero bueno, digamos, oficialmente constan 10 inscripciones procedentes de la región de Murcia, muy lejos de las que se documentan en Aragón, 725, o las 700 de Cataluña, o las 675 de los yacimientos ibéricos del norte de los Pirineos, o las 340 de Murcia. Aquí está donde cuando hablaba del 95% de las inscripciones, están aquí. Las del norte, prácticamente todas están en escritura del norte. Y en el sur, pues tenemos 40 en Albacete y 30 en Andalucía. Bueno, digamos que la diferencia está aquí, ¿eh? Faltan inscripciones en la escritura meridional, incluso en la greco-ibérica, para investigar más. No obstante, si esto lo vemos a nivel de signos, vemos que Aragón solo tiene el 10% de los signos, es decir, que tiene muchas inscripciones, pero son muy pequeñas, son cortas, pequeños grafitos cerámicos. Realmente quien gana es Valencia, porque tiene poca cerámica, pero tiene muchos plomos, y los plomos tienen textos largos, con lo cual, digamos, la gran cantidad de información viene de los plomos a nivel léxico, aunque son textos largos, complejos, que es difícil de interpretar. Y respecto del greco-ibérico, ¿por qué se utilizó el greco-ibérico en esta zona, en la Contestania, en la parte de Murcia y el sur de Alicante? Pues probablemente porque fue la primera escritura con la que tuvieron contacto. En algún momento pues hubo un contacto con los griegos a través de la Lletra dels Banyets, probablemente, que es donde más inscripciones greco-ibéricas documentamos, antes de que llegaran a la zona las otras. Es decir, las otras han llegado o se han aproximado, pero llegaron posteriormente. De hecho, pues desde el norte pues va bajando un poco la escritura del norte. Desde el interior pues vemos la escritura de los delíberos del sur y los fenicios por la costa. Y bueno, pues aquí digamos hay un poco el sándwich de la parte contestana, que no es el lugar de origen, como en algún momento se planteó, sino probablemente un lugar de confluencia de corrientes culturales, epigráficos, comerciales. Y los dos elementos, las dos piezas importantes de este corpus son el plomo del Cigarralejo y el plomo de Coimbra del Barranco Ancho, de los cuales hablaré un poco más en detalle. También tenemos una pequeña cerámica ática de la necrópolis de Coimbra. Hay unos plomos en escritura del norte de Mazarrón, pero bueno, están aquí. Tenemos un grafito en Cabecico del Tío Pío, en Archena. Y luego en Cartagena hay algunos grafitos, el que se ha puesto oficialmente es de una colección particular. También tenemos uno del Molinete,
algunos del Capecico del Tesoro, todos estos los publicó José Miguel, y uno de Gílico. Hay más, pero digamos que oficialmente, al menos en la base de datos de Hesperia, figuran estos 5. Alguno es dudoso, yo creo que alguno no se va a confirmar, pero al contrario, quizás algunos de los que no están se acabe confirmando. En cuanto los podamos ir inspeccionando y con buenas fotografías podremos validar si es así. Y estoy seguro de que en algún museo pues quedan grafitos aún sin catalogar. Por lo que respecta al plomo de Coimbra, bueno, el soporte es una pequeña lámina triangular, está plegada, bueno, no creemos que sea ninguna carta, queda muy claro su contenido como veremos a continuación. Sus signos pues, son los típicos de la escritura, las vocales, digamos, es lo típico es la escritura clásica greco-ibérica, solo que particularmente en este caso la vibrante específica de greco-ibérica no está representada, no aparece en este plomo. Pero bueno, es probablemente porque es un texto, como veremos, muy repetitivo y que no dio lugar a que apareciera, es una cuestión de frecuencia, no nada especial. Sí que tiene especial este texto, es que como veremos, tiene signos meteorológicos, una expresión meteorológica distinta de las que hemos visto, específica de los textos greco-ibéricos, y que como veremos aún no tenemos muy claro cómo interpretarla. Bueno, no hace falta entrar en ello. Respecto del plomo de Coimbra del Barranco Ancho, pues hay 4 dibujos publicados que yo conozca, el de Ana María Muñoz, el de García Cano y Hernández del 2001, luego el de Arantxa López, que es la que ya vio el esquema que ahora veremos que es el que tiene, es un texto formado exclusivamente por secuencias de nombre de persona, morfema más cantidad. Se repiten 13, 14 veces y todas ellas están tachadas, es decir, son operaciones individuales que en algún momento pues caducaron, deudas que se pagaron, bueno, digamos, préstamos que se dieron, no lo sabemos. Y justo el año pasado, pues, en el seminario de Gandía, pues, presenté una nueva lectura a partir de la posibilidad que tuve de inspeccionar el plomo hace unos años cuando estuvo en Barcelona con motivo de la exposición del Enigma Iber. A partir de he hecho unas pequeñas correcciones, no alteran el esquema es el que ya en su día Arantxa López planteó, pero sí que algunos cambios de lectura de estos signos pues permiten mejorar un poco las cantidades y también algunos de los antropónimos presentes. Aquí vemos el primer antropónimo sería un ibei, el siguiente sería un biurbilos, podemos reconstruir el bi, que es el más frecuente, uno de los formantes antroponímicos ibéricos más frecuentes. Tenemos siquebur, con un signo I y un signo U que se unen. En algunos casos lo que he hecho es recuperar lecturas antiguas, es decir, que ya en alguno de los dibujos anteriores ya se proponía pues alguna de estas lecturas. Y el dirsane, también aquí se había propuesto que podía haber una cantidad, pero yo creo que le corresponde a antropónimo, con lo cual se puede reconstruir bien el ildir. Este sería un nersi, nersi también es un formante conocido. Este sería un bilosdar, este está, digamos, completo, o casi completo, y este final de la última línea sería un tigis, no podemos, pero bueno, también es un formante antroponímico ibérico conocido. Y por lo que respecta a las cantidades, pues vemos que van combinando X con ángulos, también con sigmas por delante. La gracia está que algunas de ellas da la impresión de que podría haber más de un ángulo, aunque normalmente se ha dibujado uno, pero entre los 2 puntos y la primera X hay mucho espacio y da la impresión de que podría haber dos ángulos. Aquí en la línea 6 parece que pasa lo mismo. Tenemos entre la X y los 2 puntos que están al final, que separan las cantidades, parece que también podría haber 2 ángulos. Esto es importante porque no es lo mismo un signo que se repita o que no se repita a la hora de interpretarlo, pero como veremos tampoco nos lleva muy lejos, bueno, simplemente plantear la posibilidad de que en algunas de estas cantidades haya 2 ángulos en lugar de uno. Y además tenemos aquí un signo que se confirma su existencia. En su momento que pensábamos que lo mejor era pensar que estaba mal dibujado o mal leído, pero es lo que hay. Hay una cantidad, esta primera que veis, en que hay 2 ángulos enfrentados. No sabemos cómo interpretarlo, pero existe, está bien dibujado, está bien leído, no es problema de lectura, pero tenemos que interpretarlo. Y
Bueno, este sería un poco el esquema que planteamos, en que habría pues como mínimo hasta 13 esquemas de operaciones, nombre, que más cantidad, que ya hemos dicho pues que podían ser pues deudas, pagos, lo que fuera. Es un esquema que encontramos ya en otros plomos. Por ejemplo, en la Universidad de las Alcusas pues tenemos algo parecido en escritura del norte, en este caso con el morfema K y con el sistema AOKI, que conocemos bien, o mejor en todo caso, pero es lo mismo, antropónimos, morfema, cantidad, antropónimo, morfema, cantidad, también algunas, en este caso creo hay alguna que aún no está tachada, cuando se amortizó el ploma aún había alguna deuda pendiente de pagar. Y en este de la Serreta, perdón, el de arriba está en escritura del sur, lo he dicho mal, este está en escritura del norte, aunque es de la Serreta, también igual, nombre de persona, morfema, cantidad. Bien, y esto lo podemos aplicar quizás al sistema metrológico de estos plomos, que no es que tengamos muchos ejemplos, tenemos una cantidad en el plomo de la Serreta, 3 sigmas, una X y un ángulo, o este último que ha aparecido en la Illeta, que publicamos el año pasado, en que tenemos una O inicialmente, una sigma y un par de ángulos. Hemos visto que hemos introducido la sospecha de que el ángulo pueda repetirse, pero esto no nos acaba de ayudar. Está claro que estamos en un sistema basado en algún sistema metrológico griego, porque es lo que tocaría. Si es una adaptación del griego jónico, de las letras, de los signos alfabéticos, pues el sistema metrológico tendría que tener un origen. Es lo que se ha planteado desde siempre. Schulten ya lo hizo, de Oz también, pero no se ha encontrado una lógica. Es decir, los signos que corresponderían, la O existe, pero es el óvulo, el ángulo abierto existe, pero es el hemióvulo, el ángulo cerrado pues sería el tetartemorion, la sigma sería el estátero, pero una vez los aplicas ves que no cuadran, no están en el orden que tocaría. Deberían estar en orden decreciente y no están. Por tanto, no pueden ser estos símbolos, pero los símbolos son, la X podría ser el calco, pero miras a hacer combinaciones y no, bueno, yo al menos no he conseguido dar con una explicación satisfactoria. Hay una propuesta de Montes también de intentar pues, pensar que es lo mismo que aparece en el sistema, lo que hemos visto antes del sistema vigesimal, pero nos faltan las unidades, no aparecen unidades, con lo cual parece más que sería un sistema similar a la OKI, es decir, que estaríamos indicando posibles pesos. Si la O es otar, que sería un equivalente a quizás a 12 dracmas, y la sigma fuera salir, que sería la que aparece a veces en dracmas, cual tendríamos otar y salir como posibles indicaciones de peso, y las otras deberían ser pues, divisores porque aparecen por detrás, por tanto deberían ser pesos más pequeños. Pero no hemos encontrado en este caso no puedo dar una solución, solamente plantear el problema. Y pasando ya al cigarralejo, bueno, es una placa circular, aunque digamos, está perdida una tercera parte de ella, porque digamos, en el proceso de incineración o con las cenizas pues, se fundió una parte de la lámina. Los signos pues, son los mismos, aquí los tenemos todos, lo que no tenemos son cantidades, porque veremos que no es un texto económico, probablemente es un texto cultural. Y por lo que respecta a su estructura, pues aunque se ha planteado, Untermann se planteó que hubiera 9 líneas, pero yo creo que lo correcto ya es lo que planteó en su día Emeterio Cuadrado. Son 7 líneas que se van curvando a medida que encuentran el límite, este límite perdido circular. Esa sería la línea 2, no sabemos hasta dónde llegaría, pero ocuparía este espacio. La 3 por debajo. La 4 es la que ya se curva, es decir, continúa en la última línea. Esto no es normal en un texto económico, no te dedicas a hacer estas virguerías, pero en un texto cultural, religioso, mágico, pues probablemente pues ya digamos, les dio por este orden especial. El hecho de que sea circular ya es especial. La línea quinta pues también está interrumpida, pero también parece que tiene continuidad en los dos sitios. La sexta acaba aquí y la séptima pues en plan circular. No es bustrofedón, sino que está escrito siempre de izquierda a derecha, aunque vemos con la placa moviéndose para adaptarse a la curvatura del texto. Por lo que respecta al léxico, es complejo, no es un texto que se deje analizar específicamente bien, pero sí que vemos que en las primeras palabras de cada línea es donde están los mejores candidatos a antropónimos. Iuntegen, Sacarbés, Lagutas, Isgenus, pues son plausibles antropónimos.
También lo es Uisebartas o Suisebartas en la línea 7 y quizás Sabarbas en la 6. En la línea 4 vemos dos elementos que podrían contener el morfema ER. Es menos arbitrario de lo que parece porque realmente esta sería la R marcada. Hay pocas que aparezcan en estas juntas. Es del morfema que hemos visto que acompaña a las divinidades en las rupestres. Con lo cual, bueno, pues podría haber aquí estos elementos que aparecen en azul, podrían ser candidatos a divinidades, pero no hay ninguna otra prueba que nos lleve a ello. Simplemente pues que están con plausibles morfema. El morfema ER estaría por aquí. Y respecto del Gánic Bos, este se ha interpretado normalmente como nombre, pero Bos es una de las variantes del numeral 5, que hemos visto antes como Bors o Borste. También lo tenemos como Salibos en una inscripción de los billares. Con lo cual, detrás de las divinidades, bueno, pues podría ser algún tipo de cuantificación de algún tipo de ofrenda. Es una posibilidad, digamos que puede ser un nombre, pero este Bos nos lleva a pensar que también podría ser un elemento cuantificado. Luego está en la línea 5 y 6, nos aparecen estos finales en Nela, que no son, solo hay una inscripción rupestre también, de Oseja, que aparece un Nelai. Bueno, pues nos lleva a este mundo cultural. No sabemos qué significa, pero seguramente es significativo que estas líneas acaben por este segmento. Vemos que más o menos se nos estructura, ¿no? Tenemos las 4 primeras con los antropónimos, luego los posibles teónimos, estos Nela, y finalmente, pues, bueno, en la sexta tenemos el Vide de Nedes. Podría ser una forma verbal, es lo que comentamos antes, no sabemos qué puede significar, pero tiene forma este Vide. Normalmente cuando lo encontramos es porque son formas verbales. Y la última línea tiene el elemento Baides, que es un elemento relativamente conocido, nos aparecen bastantes láminas de plomo, donde se identifican a las personas que intervienen en algún tipo de acto, certificando algo. Pues podría ser los testigos que han intervenido en el acto que reflejara este plomo. Uisebartas, el que hemos visto antes, es el más claro. Quizás Artidur y Agunan, o Ayunan, si esta G fuera una I, esto habrá que verificarlo algún día. Y por lo que la función, pues lo que hemos visto viene de una necrópolis, por tanto tiene que ser pues, funerario, probablemente, es un texto cultural, ya su propia forma, la forma de las líneas ya nos lleva a ello. El paralelo más cercano serían los plomos de Orleil, que también son textos complejos y largos que vienen de una tumba. Y por la forma, pues podemos poner este de la Bastida de las Alcusas, que tiene esta forma curvilínea, pues que también nos induce a pensar que es algo cultural. Y ya para terminar, pues indicar que el corpus de la región de Murcia es escaso, pero que tiene estas dos piezas importantes, significativas, como son el plemo de Coimbra del Barranco Ancho y del Cigarralejo. Que el texto de Coimbra pues, es un texto económico muy claro, que tiene un esquema muy claro de nombre de persona más expresión meteorológica. En cambio, el de Cigarralejo es un texto cultural, pero complejo. Tiene esta paginación serpentiforme que se adapta a la forma circular. Y finalmente que ambos textos utilizan la escritura greco-ibérica, que es propia de esta zona, de Murcia y del sur de Alicante, donde es escasa la presencia de textos nororientales, que cuando aparecen, si aparecen, son ya de los siglos II y I a.C., como podrían ser los que hemos visto de los monetiformes de Mazarrón. Y muchas gracias.